Este es el último vídeo antes de iniciar mis vacaciones de verano. Al final del vídeo os voy a contar qué contenido subiré durante todo el mes. Eso os lo cuento luego. La verdad es que quería hacer una especie de balance de situación y plantear algunas proyecciones y consejos de cara a otoño. Y para hacerlo me voy a basar en 3 datos económicos que se han publicado entre el jueves y el viernes pasado, justo al terminar la temporada. Estoy hablando de la EPA, el IPC y el PIB. Aunque voy a utilizar los de España, no es difícil extrapolar el análisis que voy a hacer a otros países y situaciones. Lo primero que quiero decirte es que este vídeo da igual cuando lo veas, o lo escuches si lo haces a través del podcast, porque todo lo que te diga hoy va a servir durante todo el mes de agosto. De hecho, será igual de útil durante todo septiembre. La cosa va a empezar en octubre, por lo tanto, piano, no estrés. Te voy a diseccionar lo que se ha publicado entre ayer y hoy, porque aunque ya cada vez me sorprenden menos, esto es de vórtex estelar, que ningún medio, ni los de un lado ni los del otro, hayan sido capaces de hacer el más mínimo análisis sobre los datos aportados, que son todos una paradoja andante. No solo que hay datos que no puedan considerarse adecuados para analizar la situación económica, no, es que es peor. Todos los medios, todos, han dicho cosas tremendas solo basándose en la nota de prensa oficial y las frases hechas por los interesados. Te doy un ejemplo y vamos al tema. El PIB. El PIB ha crecido un 1,1% en el segundo trimestre de este año. El titular dice: buenas noticias, el PIB ha crecido 9 décimas más que en el primer trimestre. Eso significa que la economía española, a pesar de la inflación y la incertidumbre, crece a buen ritmo. Nadie, pero nadie, ha sido capaz de hacer una suma simple y una resta aún más simple. Si en el primer trimestre crecimos un 0,2 y en el segundo un 1,1, en medio año se ha crecido un 1,3 y las previsiones del FMI es del 4 a finales de años y del gobierno del 4,7 a final de año. Y no va a ser posible. Para crecer un 4,7 en el 22 deberíamos crecer ahora una barbaridad, y eso nunca pasa en el tercero ni en el cuarto trimestre. España no va a crecer en 2022 más de un 3% y entrará en crecimiento negativo en el último trimestre. Ahí te lo dejo. Eso es de lo que te voy a hablar hoy. Para empezar el agosto con ánimo y espíritu crítico. Lo digo porque a mí lo que me deprime no es que todo esté muy mal. A mí lo que me deprime es ver cómo se están cargando la clase media y aquí nadie hace nada. Nadie dice nada y repite titulares. Incluso los que repiten esos titulares dejarán de ser clase media también. Pero es que no se dan cuenta. Eso es lo que me enfada y me deprime. Denunciarlo no. Eso me anima, eso me mantiene en alerta y dispuesto a entregarme todos los días a mejorar mi entorno. Lo dicho, si te quedas hasta el final sabrás cómo va a ir eso de las actualizaciones de este canal durante las próximas 4 semanas y además vas a ver la otra cara de los datos económicos publicados hace unos días y que tienen otra vuelta. Voy a analizarte qué hay de real, retocado y poco fiable en esos datos. Ya verás, lo de hoy y durante todo el mes de agosto también te va a interesar. Tres datos han dado por cerrado el curso económico hasta septiembre. El primero, el PIB de la economía española, que registró un crecimiento del 1,1% en el segundo trimestre del 22 respecto al trimestre anterior en términos de volumen, tasa que supone 9 décimas más que la registrada en el primer trimestre. En términos interanuales, la variación del PIB es del 6,3, tasa similar a la del primer trimestre. Te voy a demostrar qué hay detrás de ese dato. El segundo dato que te voy a analizar hoy, la EPA. España roza 383.000 empleos y roza 20,5 millones de ocupados, es decir, el máximo desde 2008. La cifra de parados cae de los 3 millones por primera vez en 13 años, con la tasa de paro en el 12,5 en el segundo trimestre. Te voy a contar cómo hacen para que les dé una cifra tan histórica. Y el tercero, el indicador adelantado del IPC, que se situó en julio en el 10,8%, 6 décimas por encima de la registrada el mes pasado. Se trata del nivel más alto desde septiembre del 84. De esto te voy a hablar menos porque lo único que puedo decirte es que es una herramienta en manos de los gobiernos en lugar de un problema. Te lo voy a relacionar con el crecimiento y con la deuda. Ya verás. Pero antes de empezar a analizar esos 3 datos, vamos a deshacer uno de los trucos que tienen los estados para mantener las condiciones requeridas de expolio tributario sin que nadie se entere. Tiene que ver con el perverso juego de la deuda infinita y el efecto base utilizando todo eso en su confección. A más inflación, un impuesto en gran medida, menos deuda técnica, aunque no bruta. La mayoría de países están presentando reducciones significativas de su endeudamiento a la vez que aumentan los gastos. En España, esa es una de las banderas que defienden que se está ajustando bien la economía, a pesar de vivir en un contexto terrible. ¿Dónde está el truco?
Pues sencillamente en el fuerte crecimiento de la inflación. Si no hubiera sido por la ayuda del Banco Central Europeo, España estaría en quiebra. Pero como nos han comprado toda la deuda que se ha emitido a tipo cero, $250 billones en 2 años, nos ha permitido llegar hasta aquí sin grandes sacrificios. De ahí que las cifras aparentes cuadren por todas partes. Empleo, crecimiento, reducción de deuda, oye, todo bien. Pero tarde o temprano, especialmente cuando a nuestros socios no les vaya tan bien, y Alemania acaba de comunicar un crecimiento nulo, a un paso ya de la recesión técnica, se nos va a comunicar que entremos en eso que los tecnócratas llaman senda de contención. En castellano, que los gastos se vayan ajustando a los ingresos independientemente de los deflactores y los efectos bases diversos que utilice cada gobierno. Pero pongamos que tardan en pedirlo y lo único que hacen es reducir la compra de activos españoles, y cerrar el grifo de fondos. Pues básicamente eso lo van a hacer porque va a haber otros que lo necesiten. Recordemos que Alemania, Holanda o Austria podrían financiarse sin el Banco Central Europeo. España, Italia, Grecia, Portugal... no. Somos nosotros los que necesitamos de ellos, no al revés. Da igual lo del gas, en serio, que da igual. Lo único que no van a hacer es avalarnos más. Aquí hay un quien se las da de potencia mundial con eso de que no necesitamos el gas ruso y que se jodan los alemanes ahora por llamarnos pigs en su día y todo eso. Algunos países las pasarán negras, es cierto, pero también recordarán la tasa de apoyo que les ofrecimos y a qué precio. Aquellos que llevábamos una década viviendo de sus fondos estructurales, obteniendo financiación gratuita y un montante considerable de los Next Generation que nadie está haciendo servir para lo que tenían que hacerse servir. Y cuando termine el actual retraso de los tiempos económicos, recordemos que España va un año largo por detrás del resto por un rebote de consumo y un amortiguador turístico, pues nos va a explotar todo esto en la cara. Llevamos un retraso significativo, pero que no es lo más grave. Lo peor es el maquillaje en las cifras que esconden el verdadero problema en el que estamos. Cifras que no se ajustan a la realidad en temas de empleo, recaudación sobrevenida por la inflación, contención de la creación de empresas que nadie explica y con todos los PMI diciendo que se avecina contracción de las gordas. Desafiar a Europa sin tener herramientas, engañándolos continuamente y negándote a asumir una solidaridad energética ahora, pues no es muy buena idea, te lo digo, yo creo que no. Lo peor es que en gran medida la negativa a colaborar con la cesta común energética con reducción del consumo del 15% no surge de una posición fuerte española, sino de una incapacidad absoluta para lograr esa reducción. Y ojo con encabronar a Europa. Ojo con estas cosas, porque si al final a Europa le toca intentar sobrevivir equilibrando algo, lo que va a equilibrar es el valor de cada uno en el tablero. ¿Recuerdas el vídeo sobre la deflación social que estamos viviendo sin enterarnos? ¿De ese ajuste dentro del euro por no poder devaluar? Búscalo. En Grecia hubo un corralito, recortes en todos los servicios, se bajaron los sueldos públicos y se recortaron las pensiones a la mitad. En Italia, incluso, en un momento determinado se destituyó un gobierno entero y se obligó al nombramiento de un gobierno técnico diseñado por Bruselas. Esto aquí no pasará de momento mientras sigan empeorando las condiciones externas. Es decir, mientras todo vaya mal en general, estamos cubiertos. Pero si todo mejora y nosotros no, cosa que como vamos con retraso en un año largo puede pasar en 2024, pues ya hablaremos. El retraso que tenemos tiene que ver con que la economía española es menos compleja y más cíclica que otras. Por eso es la única economía realmente de la Unión Europea que aún no ha recuperado el nivel prepandemia. Es que aún no hemos llegado. No estamos como en el 19, somos los únicos. La inflación y el paro se encuentran entre los más elevados de la Unión Europea. Falta capacidad de gestión, visión estratégica de conjunto y menos planes integrales, proyectos a presentar e impuestos que gravan a la generación de capital. La recuperación que vivimos es un rebote que nos ha llevado a estimular la inflación, algo que al final está siendo un aliado para casi todos los gobiernos, al contrario de lo que parece. Salieron los datos de crecimiento, como te decía al principio, que indican, y todos se vanaglorian, que crecemos en un interanual del 6,6. Impresionante. Pero todo tiene truco. No solo el efecto base y el teorema del ciclista, no solo eso. Las tasas de crecimiento que hemos registrado son producto de un gasto fiscal que en muchos casos ha recuperado o ha superado el 30% del PIB durante el último año. Y eso ha sido financiado por la compra de deuda soberana por parte de los bancos centrales a través de sus programas de algo que llaman quantitative easing. ¿Es que nadie se acuerda de eso? ¿Nadie se acuerda de la inercia que supone todo eso?
Recuerda el lío en el que nos han metido. Los principales organismos internacionales se pasaron todo 2021 defendiendo la transitoriedad de la inflación y ahora hablan de que hemos llegado al pico. Es posible, tarde o temprano van a acertar esta gente. Lo que pasa es que la inflación es acumulativa y que se pare ahora no ayuda mucho. Ya se han comido parte sustancial de nuestro poder adquisitivo, de nuestro ahorro, de nuestra capacidad de inversión. Ahora la gran sorpresa es otra, un deterioro mayor y más rápido en el crecimiento económico europeo. Porque tal y como lleva décadas demostrando Japón, el nivel tan brutal de endeudamiento en el que hemos incurrido nos va a condenar a crecimientos del PIB cada vez menores, incluso con tasas de interés a largo plazo en 0%. Por tanto, digan lo que digan los medios, como siempre, irán a ritmo de lo que les dicten, la recesión llegará a finales de año en Europa y en primavera aquí. En Hispanoamérica tendréis dos ritmos diferentes que intentaré explicaros en algún vídeo futuro, aunque sea de forma corta. Lo haré. Lo van a negar. De hecho, leía que los que decimos todo esto estamos fuera de la realidad. Los que decimos que vamos a entrar en recesión estamos fuera de la realidad. Insignes analistas que hace unos meses decían que la inflación era transitoria, ahora dicen que la recesión es imposible. O sea, que ataos. Las razones que dan son de Academia de Mecanografía y además nuestros dirigentes quieren que consumas. Dicen que es el motor de la economía. Aquí entran todos, izquierda, derecha, delante y detrás. Por eso, unos defienden el endeudamiento para consumir y otros la bajada de impuestos para consumir. Lo que hay que acumular es capital para poder atender al futuro. El endeudamiento es un mecanismo para traer bienestar al presente, permitiéndonos llevar a cabo un consumo que de otra forma habría sido imposible, pero a costa de una obligación de pago futura que drenará el crecimiento posterior, y la bajada de impuestos, que solo pretende eso, cae en el mismo error. Endeudarse para invertir solo puede ser en un margen concreto, inferior a tu capacidad de retorno. El mundo ha entrado en un bucle perverso. Nadie quiere parar la máquina de adquirir deuda porque supondría pagar un coste político muy alto y por eso se sigue endeudando todo una y otra vez, esperando que eso lleve a algún lugar. El mundo se debe a sí mismo 3 veces y media. Y en esa línea, oye, está nuestro país aportando todo lo que puede. Pero en ese contexto se nos dice que hay países que van como un tiro, y España genera empleo y crece más que nadie. La pregunta sería, oye, ¿eso es cierto de verdad? Pues según lo que dice el PIB de la economía española, que registró un crecimiento del 1,1 en el segundo trimestre del 2022 respecto al trimestre anterior en términos de volumen, pues tasa que supone 9 décimas más que se registraba en aquel trimestre un 0,2. Total, 6,6 como te decía al principio en el interanual. ¿Es real? ¿Qué es lo que están haciendo para que parezca una cosa mientras puede que sea otra? Pues toman en cuenta el deflactor del PIB. El deflactor del PIB se establece dividiendo el PIB nominal de un año con el PIB real a precios constantes a partir de un año considerado como base, en castellano, que equilibra los desajustes por la inflación, ¿vale? Pero a esto habrá muchas opiniones contrarias. Es muy técnico y no me voy a quedar aquí. Lo único que os diré es que a este tema del deflactor volveremos en unos meses, cuando la paradoja del crecimiento, el empleo y los precios no cuadren. Ya vendremos aquí y entonces analizaremos técnicamente esos números para demostrar por qué está pasando. Y para terminar este análisis vamos a las cifras de la encuesta de población activa. El empleo en cifras récord. 2,9 millones de parados y 20,4 millones de trabajadores. Cifras que no se puede saber si son verdad o no. Primero por lo siguiente. 2,9 millones de parados son personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Se considera que una persona busca empleo de forma activa si ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo. De los 20,4 millones restantes, los que dicen que están trabajando, son personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especies, o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad o vacaciones. ¡Una hora! Una hora. Aquí la primera paradoja resuelta. ¿Cómo puede ser que las horas trabajadas aumenten muy poco mientras que no paren de crecer los empleados? El número de horas efectivas trabajadas aumentó un 0,4% respecto al primer trimestre, 2,8 puntos menos que en el trimestre anterior. De verdad que, en términos interanuales, la tasa de variación del número de horas efectivamente trabajadas disminuyó 3,8 puntos con respecto al trimestre anterior, hasta el 3,7. No paran de bajar las horas trabajadas a la vez que cada vez hay más gente trabajando.
Es como muy lógico, ¿no? Muy lógico todo. Muy lógico no solo por ese hecho de que una persona sea considerada trabajador o no, o parado en base a ese criterio. No, también porque hay que exigir que en algún momento empecemos a analizar los datos reales de empleo para poder tomar medidas, o la hostia que nos vamos a dar va a ser monumental. No se puede seguir manteniendo el discurso que un fijo discontinuo es un empleado indefinido de calidad, que no. De hecho, no sabemos cuántos son. Lo iremos averiguando en octubre, cuando los empresarios obligados a hacer fijos discontinuos a sus temporales de toda la vida no puedan hacer frente a las obligaciones que eso supone. Ah, no, que eso no va a pasar. Que un fijo discontinuo se va al paro, cobra el paro, pero sigue ligado a la empresa y por eso no constará como parado. Es que estos contratos se consideran indefinidos, pero ligados a actividades eventuales. Cuando éstas se interrumpen, el trabajador pasa a la inactividad y se da de baja de afiliación. Eso sí, no se considera un despido ni computa como desempleado, ya que su contrato estipula que se le volverá a llamar y tal. O sea, un ERTE. Un ERTE tuneado. De hecho, en España la gran dimisión, resignación o como queráis llamarlo, en realidad es el colectivo fijo discontinuo. Según publica el propio El Economista, en los primeros 6 meses del año las dimisiones de trabajadores con contrato indefinido han ido incrementándose hasta alcanzar niveles récord, pero su evolución queda completamente superada por el auge de las bajas de trabajadores con un contrato fijo discontinuo. Pero mira, también hay cosas buenas. Hay algo bueno en esa EPA y en el crecimiento del PIB, y ojalá lo vean y lo utilicen. En la EPA se mantiene estable la creación de empleo en el sector tecnológico y se equilibra el de la construcción. En el PIB se percibe que hay un factor de crecimiento que proviene especialmente de la demanda externa, ya que las exportaciones de bienes y servicios presentaron una variación del 18,5 respecto al segundo trimestre del año anterior. Si eso se aprovecha, todavía queda espacio para que el golpe se amortigüe un poco. Y por otro lado, en cuanto a nosotros, esto también tiene que ver con la actitud, no tanto en la de montar empresas, sino en la de actuar en consecuencia. Por ejemplo, el principal elemento que va a diferenciar la convivencia en los próximos años va a ser el de la acción ciudadana. Hay que formarse y aprender para poder tomar decisiones, por lo menos para poder descubrir el valor del capital, de la inversión, del consumo en su justa medida. Formarse para descubrir que la deuda es tóxica cuando es excesiva, en lo personal y en lo público. Espero que estemos ante una metamorfosis gigantesca que no será indolora ni gratis. Me gusta pensar que será así. Me gusta pensar que todo este lío va a servir para levantar a todo el mundo de su puñetero sofá social. A ver qué tal, ¿no? Y como te decía, te cuento qué vamos a hacer este agosto. Voy a subir un vídeo semanal, un Summer Edition, con una pequeña intro referente a algún tema y alguna selección de algunos contenidos que haya subido durante todo el año y que ahora tenga sentido volver a ver. A ver cómo sale, no lo sé. Y por otro lado, voy a crear listas temáticas para ordenarlo todo en temas y no tanto de un modo tan temporal que a veces no es tan lógico para poderlos seguir unos y otros vídeos. Lo dicho, que nos vamos a ir viendo, pero de un modo mucho más relajado. Ha sido un año complejo, pero el que viene va a precisar que estemos muy concentrados, que cometamos pocos errores, que nos dejemos de tácticas para ir trazando estrategias. Por eso, hay que leer mucho, disfrutar de la familia y pensar mirando al horizonte, ya sea el Mediterráneo, Sierra Nevada o la M30, pero hay que parar y pensar. Por eso, oye, disfrutad del verano, nos vemos pronto, seguimos.